La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook, sean bienvenidos una vez más a este culto familiar. Antes de considerar el tema y presentar al invitado en esta tarde, me gustaría que me acompañen ahí en su hogar a hacer una oración. Elevemos nuestro corazón a Dios, pongamos nuestras vidas delante de Él, al expositor de esta tarde, y gocemos y atendamos lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones en este día. Padre, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, por ese amor, por esa bondad, por esa infinita misericordia que tienes para con tu pueblo, Señor. Porque tú invitas, Señor, a aquellos, Padre Celestial, que tú siempre estás llamando a sus vidas para que vivan no solo bajo tu protección, sino bajo tu guianza, para que atendamos tu verdad, atendamos tu palabra, Señor, y seamos guiados por tu Espíritu Santo. Concede gracia en esta tarde a la vida de tu siervo, Señor. Tómalo en tus manos preciosas, guárdanos y guíanos por el camino de rectitud. Te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hoy en esta tarde con nosotros nuestro hermano José María Mendoza Vergara, pastor titular allá en la iglesia Betel, en el Ranchito, además secretario del Ministerio Espiritual de este presbiterio, a quien le damos una cordial bienvenida y le saludamos en el amor del Señor. La paz de Dios, hermano José María. Bienvenido. Amén, hermano. Amén. Bueno, la paz de Dios a todos ustedes, hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bueno, deseando también que con todo nuestro corazón, que el Señor siga derramando de su gracia, de su amor, de su misericordia sobre usted y su familia. Hoy en esta hermosa tarde, pues yo le agradezco al Señor por la bendición que a mí me concede de poder compartir su palabra. Y bueno, deseando que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones y se cumpla ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiero invitarles, bueno, a que hoy en esta tarde leamos la palabra de nuestro Dios. Corresponde hoy en esta tarde, bueno, el repaso del mes de mayo, y estaremos tratando cada uno de los temas de este mes de mayo. Como usted ya ha escuchado, el tema general de estos temas es tipos de familia hoy en día. Trataremos el primer tema: la vida es una burbuja, existen opciones en la vida familiar. Atendamos las voces del alma. Cristo, cristianismo, algo pasado de moda. Por lo cual, bueno, yo le invito a que leamos la escritura allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, que dice así la palabra de nuestro Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Bueno, este primer tema del repaso del mes de mayo es la vida es una burbuja. Estamos en la búsqueda de la vida victoriosa. Muchas familias cristianas estamos en busca de esa vida victoriosa. Familias cristianas y familias no cristianas están en la búsqueda de esa vida. Y muchos la hallarán,
pero también muchos no la hallarán, muchos se perderán. La palabra de nuestro Dios nos habla claramente. Los tiempos que vivimos son tiempos muy peligrosos, tiempos, estamos viviendo tiempos llenos de dolor, de angustia, y vemos cómo la humanidad afectada por la realidad de la vida está perdida, se encuentra perdida, no le encuentra sentido a la vida, no haya cómo salir adelante. Pero la palabra de nuestro Dios, el mismo Señor nos habla y nos dice ahí en Proverbios capítulo 8, en el versículo 35 y versículo 36 dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Este pasaje de las Escrituras nos habla de una manera muy clara, amados hermanos. Dice el Señor en su palabra: el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Una grande bendición cuando nosotros podemos, como familia, buscar a Dios, porque esta bendición es para todas las familias de la tierra. El Señor, Él vino a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice el Señor en su palabra. Pero también dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, dice el Señor, aman la muerte. ¿Cómo hombres miramos y vemos muerte aquí en esta tierra, en esta vida? Sabemos que la vida que nosotros tenemos aquí en esta tierra es una vida corta, es una vida temporal, es una vida pasajera. Y por lo tanto, pues bueno, no lo dice esto precisamente la palabra de nuestro Dios. Allí el salmista, en el Salmo 90, en el versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, dice, y volamos. En este tiempo tan breve que nosotros tenemos aquí en esta tierra, nosotros no debemos de poner nuestra mirada en la miseria de la vida. Nosotros debemos de ver la eternidad, la vida, precisamente aquí en esta tierra, pero la debemos de ver la eternidad que empieza ahora y será precisamente sin fin en nuestro Señor Jesucristo. Porque volvemos a repetir, y un pasaje hermoso, y que lo voy a volver a repetir más adelante, porque amerita precisamente esto. El Señor nos dice en su palabra, San Juan 10:10, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice el Señor, en abundancia. Entonces, si nosotros vemos a Cristo, amados hermanos, nosotros vemos la vida. Vemos la vida. Cuando vemos a Cristo, vemos la vida, porque Él a eso ha venido, a darnos vida y vida en abundancia, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que vemos y hemos tratado también, bueno, la religión budista, en la religión budista no hay esperanza. En la religión budista mira un vacío, mira la vida como una burbuja, no hay nada en su interior. Mas, sin embargo, nosotros los cristianos, amados hermanos, vemos la vida como una posibilidad gigantesca de expresiones de crecimiento aquí en esta tierra, y no se limita solamente a esta tierra, sino que esto es por toda la eternidad. La vida física, por lo tanto, amados hermanos, la vida física es un regalo que nosotros tenemos de parte de Dios para nosotros. Esta vida física que ahora disfrutamos usted y yo, la vida eterna es un regalo que Dios le da a nuestra alma inmortal cuando nosotros creemos en Cristo. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos de insistir a la familia a que tenga vida eterna.
a que busque siempre en Cristo Jesús la vida eterna, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. La familia es por eso que debe de escoger la nada o la plenitud del fruto de la vida. Aquí en esta tierra tenemos la oportunidad. Qué maravilloso es poder venir a este mundo y no irnos sin nada de este mundo. Qué maravilloso es poder saber que hay seres queridos nuestros que vinieron a este mundo, pero que aprovecharon la vida que el Señor Jesucristo les dio aquí en esta tierra, esa vida física, y en esa vida física buscaron de Dios, se llevaron el regalo más grande que el hombre puede encontrar aquí en esta tierra. La vida victoriosa, amados hermanos, es un constante crecimiento. Por eso es un constante crecimiento, desarrollo y perfección. La palabra de Dios lo dice claramente, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es por eso que la palabra de Dios nos dice cómo encontrar en Cristo el verdadero significado de la vida. La palabra de Dios nos lo dice claramente, de una manera muy clara, muy amplia, muy directa, y qué bueno que en este tiempo la luz del Señor nos lleve a esa vida victoriosa. Y bueno, pasaremos también a este segundo tema que también tratamos en este mes de mayo. El tema, ¿existen opciones en la vida familiar? Dice la Escritura, amados hermanos, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19 hasta el versículo 26 rápidamente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, en nuestra búsqueda de la vida victoriosa, hemos de considerar para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra familia, amados hermanos, primeramente si la propuesta del mundo y sus filosofías son válidas o la enseñanza bíblica es superior y sobre todo aplicable para alcanzar esta vida victoriosa que anhelamos vivir y desarrollar para nosotros y para los nuestros. Viene una pregunta en este tema. ¿Existen opciones en la vida familiar? Viene una pregunta. ¿Es la vida algo real o algo efímero? Bueno, la familia, amados hermanos y amigos, debe de tomar una opción. La palabra de nuestro Dios nos dice allí en Deuteronomios capítulo 30, versículo 19, dice Moisés, les habla al pueblo de Israel y les dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice Moisés. El pueblo de Israel fue amonestado por Moisés para que escogiera al pueblo de Israel entre la vida y la muerte. La opción de la vida, amados hermanos, es ahora la misma que el pueblo de Israel debió de tomar en aquel día, en aquel momento, en aquellos tiempos. Nosotros creemos en el Dios verdadero, o vivimos asumiendo cualquier otra de las formas de pensamiento actual.
debemos nosotros de escoger. Debemos de escoger si nosotros, bueno, escogemos al Señor, escogemos la bendición, escogemos la vida o escogemos la maldición y la muerte. Ahí es cuando nosotros podemos ver cómo la escuela enseña desde la primaria que el hombre proviene de una célula primaria que evolucionó de animal a lo que ahora somos después de millones de años. Eso se enseña hoy en día y eso se sigue enseñando. Pero la Biblia nos dice claramente, amados hermanos, que Dios creó al hombre. La palabra de Dios lo dice de una manera muy clara. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, el hombre está hecho a la semejanza de lo divino. ¿Por qué decimos esto? Porque lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Los que no saben, fíjense una cosa, los que no conocen la Escritura pueden decir muchas cosas y bueno, lo pueden decir, pero nosotros vamos a decir lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Ahora, en otra forma de decir las cosas, los que saben que nosotros oramos al Dios verdadero, ellos dicen que nos sugestionamos. Cuando nosotros oramos, nos sugestionamos, dicen ellos. Pero nosotros sabemos que Dios nos oye, Dios nos escucha y sabemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Lo sabemos perfectamente porque tenemos la experiencia, porque tenemos un testimonio vivo y nuestra vida en la oración se purifica y se fortalece en Él a través de la oración. Hoy en día, las familias cristianas se pierden. ¿Pero por qué se pierden las familias cristianas? Bueno, las familias cristianas se pierden por negligencia y por desobediencia. No se esfuerzan en la vida cristiana para guardar su salvación. No hay ese esfuerzo. Al contrario, muchas veces se opta por el mundo y por sus ideologías. Y el Señor dijo claramente, lo dice en su palabra, no ruego que los quites del mundo, le dice el Señor Jesucristo al Padre, sino que los guardes del mal. Si tenemos nosotros que escoger entonces entre la vida y la muerte, pues escojamos la vida. Escojamos nosotros la palabra de Dios. Escojamos creer y poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, anhelemos una vida verdadera para nosotros y para nuestras familias. Como tercer tema, este tercer tema se llama Atendamos las voces del alma. Basado, bueno, también tomamos la lectura, la palabra de nuestro Dios, ahí nos dice claramente en el Salmo 42, dice la Escritura, del versículo 1 hasta el versículo 5, dice el salmista, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, dice la Escritura. Como bien ya vimos esto en su momento, es imposible vivir sin alimentos. El hombre no puede vivir sin alimentos. Nuestro cuerpo se deteriora y bueno, se enferma y llega a la muerte. Pero mucho más es imposible
vivir sin Dios. Sin Dios el hombre no puede vivir. El mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, separados de mí nada podéis hacer. La vida, volvemos a repetir esa porción de San Juan 10:10. El Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Y bueno, a través de la palabra de Dios nosotros vemos cómo Dios invita al hombre para que el hombre se relacione con él. Siempre Dios ha invitado al hombre para que el hombre tenga ese acercamiento con él. Lo dice la palabra de Dios allá en Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Una palabra muy hermosa de invitación del Señor hacia el hombre, hacia nosotros. Inclinad vuestro oído, dice, y venid a mí, dice el Señor. Lo dice claramente. Dios habla de muchas maneras al ser humano, pero un mecanismo privilegiado es la voz de la conciencia. Dios nos habla a través de la voz de nuestra conciencia. Los necios no atienden ni la voz de Dios ni la voz del alma, pero Dios no puede quedarse sin invitar al hombre a que el hombre le busque. Dios siempre ha insistido, insiste y seguirá insistiendo, no sabemos por cuánto tiempo, para que el hombre pueda venir a él, pueda acercarse a él, porque Dios quiere tener comunión con el hombre. Dios quiere bendecir al hombre. Y vemos en la Escritura cómo Dios lo hizo desde el Edén. Él dio el primer paso para nuestra bendición. Y ahí es cuando nosotros vemos que Dios siempre va a invitar al hombre. El hombre es el que, bueno, de alguna manera, es el que elige si viene o no al Señor, pero el Señor siempre estará insistiendo. Y leíamos hace un momento esa porción de Proverbios 8, como precisamente Proverbios capítulo 1 dice el Señor, que todo aquel que se acerca a Él, lo dice claramente, el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que dice peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, dice el Señor, aman la muerte. Pero ¿qué sucede con el necio? Bueno, el necio puede ignorar a Dios. Lo ignora a Dios. Pero no porque el necio diga que Dios no existe, Dios no existirá. No, Dios sigue existiendo, amados hermanos. Dios sigue siendo un Dios vivo, lleno de poder. Es tanto como que un ciego diga que no hay colores y que por eso precisamente que un ciego diga que no hay colores porque él no los puede ver, pero los colores existen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como familia cristiana, eso no nos debe a nosotros de frenar, de parar, de manifestar el amor de Dios hacia las familias, hacia las personas. Eso no nos debe de parar a nosotros como padres de familia, como cabezas del hogar, sino al contrario. Debemos nosotros de enseñar en nuestro hogar, en nuestra familia, y decirles a nuestros hijos que Dios es el creador de todo cuanto existe y que Dios puede ser conocido y que puede ser amado. Nosotros tenemos que enseñar esa verdad divina, amados hermanos. No debemos de escuchar nosotros las voces que no provienen de Dios ni de la conciencia. Debemos de escuchar siempre la voz de Dios, la voz del Señor. No escuchemos las voces racionalistas, aquellos que creen que han de vivir por la razón. Hermanos, nosotros debemos de saber claramente que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. La familia cristiana debe de escuchar las voces del alma y debemos de acudir al Señor Jesucristo para salvación y para perdón de pecados. Dios es amor
Y en Cristo, Dios el Padre, en Cristo quiere que el hombre sea salvo. Lo dice el Señor en su palabra. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, enseñemos, amados hermanos, enseñemos a los nuestros a estar atentos al amor de Dios, que se manifiesta ese amor de nuestro Dios de muchas maneras, se manifiesta de muchas maneras para que nuestro hogar sea un verdadero centro de adoración y de bendición, donde se alabe al Señor con todas las fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Y bueno, pasamos a nuestro último tema de este mes de mayo, este último tema que se llama Cristo, cristianismo, algo pasado de moda. Y dice la palabra de nuestro Dios allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2 al versículo 4. He aquí, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles por él, pero vivimos con él por el poder de Dios para con vosotros, dice la Escritura. Bueno, seguimos en este repaso del mes de mayo. Cristo, cristianismo, algo pasado de moda. Estamos en la búsqueda de la vida victoriosa para las familias cristianas. Pero, ¿qué piensa la gente sobre Cristo y el cristianismo? Y aún más, ¿qué piensan los cristianos y sobre todo los hijos de los cristianos? Porque otra pregunta, ¿por qué en algunos familiares cristianos hay poca confianza en la fe de nuestros abuelos? Bueno, esto se está dando hoy en día. Hoy en día, aparentemente el cristianismo está pasando de moda. Pero, ¿qué podemos decir? Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad grande, amados hermanos. Nuestro deber es dar a conocer a Cristo a las nuevas generaciones. Debemos de hacerlo. Tenemos nosotros la responsabilidad de dar a conocer lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así como lo dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 20, que dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo decía Pedro y lo decía Juan. Ellos reconocían verdaderamente que tenían una responsabilidad de dar a conocer lo que habían visto y lo que habían oído, de dar de gracia de aquello que habían recibido de gracia. Tenemos nosotros la responsabilidad. Reconocemos que el cristianismo, es cierto, ha perdido credibilidad entre los jóvenes, y no solamente entre los jóvenes, entre los secundarios, entre los intermedios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver claramente, porque fíjese que también la fe cristiana está sufriendo en este tiempo, dentro de la iglesia, de la misma iglesia. Allí en Proverbios capítulo 1, en el versículo 8, la Escritura nos dice
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esta porción de las Escrituras nos habla de una manera muy clara, y nos está diciendo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Eso qué nos quiere decir? Que de parte de los padres de nosotros como padres, nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. Debemos de instruirles en la palabra del Señor. Y dice la Escritura, y no desprecies la dirección de tu madre. Allí está el deber, la responsabilidad de los padres de guiar a sus hijos. Pero se nos ha olvidado cómo hacerlo. Deuteronomios capítulo 6, en el versículo 6, un pasaje muy conocido, nos dice claramente estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero se nos olvida. La primera parte de esta porción de la escritura de Deuteronomios capítulo 6, versículo 6, nos dice claramente, estas palabras que yo te mando hoy, no dice las repetirás a tus hijos. Primeramente está diciendo el Señor, estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que estarán sobre el corazón del padre y de la madre. Y esas palabras, es cierto, las repetirás, pero también las debemos de poner por obra la palabra de Dios. Que nuestros hijos vean al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y se nos ha olvidado a nosotros que como padres, nosotros somos cartas leídas por nuestros jóvenes, así como lo dice el apóstol Pablo. Es por eso que como padres, amados hermanos, como familia cristiana, nosotros debemos de actuar con sabiduría, siempre con sabiduría. Dice Efesios capítulo 6 en el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, que dice, en disciplina, y dice, y amonestación del Señor. ¿Qué es amonestar? Bueno, el diccionario nos dice, amonestar es hacer presente alguna cosa a una persona para que la considere, la procure o la evite. Eso nos dice la palabra de Dios. Y esto lo debemos de tener presentes. Nosotros como padres debemos de amonestar a nuestros hijos. Debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, de tal manera que cuando nuestros hijos sean grandes, conforme ellos vayan creciendo en el temor de Dios. Entonces, amados hermanos, sigamos intensificando la enseñanza de la palabra de Dios que nos habla de Cristo. Cristo es el centro de la palabra de Dios. Él es el centro de la Escritura. Y debemos de enseñar a Cristo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Pero sobre todas las cosas, debemos de vivirla para que esa enseñanza sea precisamente por lo que ellos ven también en nosotros. Hablamos, pero también damos testimonio. Y debemos de decirles, ¿por qué no repetirles? Y que esto lo tengan ellos en su corazón, que el Señor Jesucristo es el ser más grande que ha pisado esta tierra. Amados hermanos, familias cristianas, amigos que hoy en esta tarde nos escuchan, el Señor quiere que le entreguemos nuestra vida. Estamos en buen camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Seamos leales a Él, porque mañana será nuestro juez y el de nuestros hijos también. Es por eso que nosotros debemos siempre de poner atención a nuestra familia, a nuestra vida espiritual, y que el Señor nos ayude para tener esa familia victoriosa, exitosa que el Señor quiere para nosotros. Hoy en esta hermosa tarde,
yo le voy a invitar a orar. Que oremos al Señor, que le pidamos al Señor que nos ayude, que le pidamos al Señor por nuestras familias, que sea su palabra en nuestros corazones y en la de nuestras familias. Padre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida, Señor, esta bendición de la vida física, que hoy en esta tarde disfrutamos de esta bendición. Pero, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra, tú también nos haces entender, nos haces sentir, hablas a nuestra vida a través de la voz de nuestra conciencia, Señor, ofreciéndonos no solamente una vida aquí en esta tierra, sino una vida eterna para nosotros y para nuestra familia. Tú quieres, Señor, que nuestra familia sea una familia exitosa. Tú quieres que tengamos una familia exitosa. Y hoy en esta hermosa tarde te damos gracias. Ponemos todas las familias en tus manos preciosas. Te pedimos que nos ayudes para que como padres nosotros sigamos siempre enseñando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cristianos. Ayúdanos a serte leales. Ayúdanos a ser cristianos genuinos, Señor, para que, Señor, las personas también puedan venir a tus plantas al ver también nuestro comportamiento, que podamos reflejarte, Señor, al mundo como hijos tuyos. Hoy en esta hermosa tarde, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada uno, Señor, de aquellos que en esta hermosa tarde estamos conectados. Gracias, Señor, por nuestra familia. En tus manos está cada familia, Señor. Sigue obrando con poder, sigue obrando poderosamente para que cada familia, para que cada uno de nosotros seamos, como dice tu palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Hoy en esta tarde te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, solamente leer una porción de la Escritura. Dice el Señor Jesucristo allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, el Señor dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy en esta hermosa tarde aprovecharemos también este momento para orar por las necesidades. Yo no sé cuál sea su necesidad que usted tenga en este momento, el problema, la situación difícil por la cual usted esté pasando, pero déjeme decirle una cosa: el Señor nos hace la invitación para que vengamos a Él y descansemos en Él. Yo le invito a que usted, allí donde está en su hogar, usted levante su mano, levante sus manos y clamemos al Señor, confiemos en Él. Dios es un Dios de poder y de amor. Oremos al Señor. Padre glorioso, en esta hermosa tarde, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias porque tú nos permites acercarnos a ti creyendo que tú eres galardonador de los que te buscan. Y hoy en esta hermosa tarde, Señor, te pedimos que tengas misericordia. Mira, Señor, la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, Señor, de mi amigo que está allí, Señor Jesucristo, en este momento también levantando su mano, pidiéndote misericordia, que le ayudes en esa necesidad, en ese problema. Manifiéstate con poder, Señor, sanando, Señor, obrando con poder, obrando salvación, obrando, Señor, esa paz que necesita ese hogar, esa familia, Señor, ese matrimonio. Te lo pedimos en este momento. Mira, Señor, aquellos que están enfermos en el hospital. Señor, pon tu mano de poder. Aquellos que tienen cáncer, Señor, tú tienes poder para sanar, Señor, a toda persona de cáncer, de diabetes, Señor, y de hipertensión arterial, de cualquier enfermedad, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y porque para ti nada hay imposible, Señor. Es por eso que hoy en esta tarde ponemos en tus manos toda necesidad, toda enfermedad, toda angustia, todo problema, Señor. Te damos gracias
Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres el que prometes darnos descanso, el que prometes darnos de tu ayuda. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias te damos, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, le damos lectura al Salmo 23 y después nos retiramos también. Damos por terminado con la bendición apostólica. La Escritura dice así de esta manera. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantemos nuestra mano derecha e inclinemos nuestro rostro. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.